el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento del salario mínimo integral, que también debe aplicarse a todas las tablas y escalas salariales de la administración pública y de las Fuerzas Armadas. Esto fue lo que dijo al anunciar este aumento. Bueno, estamos pendientes con ese aumento, con el ajuste del salario mínimo integral o con esta declaración, este sonido, en vigencia desde el 1 de julio, se acumula un aumento de 140% en lo que va de año, señaló el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, quien a su vez recordó que en enero de 2017 el salario se ubicó en 40.638 bolívares. Mayo de 2017 el salario se ubicó en 65.021 bolívares. Y en julio de 2017 el salario se ubica en 97.531 bolívares para un incremento acumulado de 139,9%, es decir, redondeando 140%. Menéndez agregó que el alza salarial impactará a más de 9.6 millones de trabajadores en el país. Explicó que los pensionados del Seguro Social serían beneficiados no solo con el aumento salarial de 97.531 bolívares, sino con un bono adicional de 29.259 para totalizar 126.791 bolívares. Escuchemos. Un bono especial que se otorga a los pensionados y pensionadas y estamos hablando de 97.531.6, que es el nuevo ingreso mínimo con el 50% de incremento que se da, 29.259,5, que es el valor que se incorpora como bono asociado a la guerra económica, es decir, un 30% se incorpora como bono y quedan las pensiones en 126.791 bolívares. Este valor de las pensiones es sumamente importante que también hagamos referencia a que correspondan ahora al 90% de las personas que están en edad de pensión. No es el 19.6% de las personas que están en edad de pensión en el pasado, sino que estamos hablando de una cobertura del 90%. Pocos países del mundo pueden hablar de una cifra de este tipo. El Fondo Monetario Internacional ha hablado de lo que se prevé para Venezuela. Proyectó en 2017 una inflación de 1.134%. Amigos, tenemos para retomar esas declaraciones que les debíamos del presidente Nicolás Maduro y luego entonces presentamos a nuestros invitados. Este aumento del 50% también se hará efectivo en todas las tablas y escalas salariales de la administración pública, de los trabajadores públicos, de los militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de los maestros y maestras y el magisterio, de los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras. Amigos, nos acompaña a mi izquierda Alejandro Moncada, economista, expresidente del Centro Simón Bolívar, fue senador y diputado, y a mi derecha Jesús Cacique, economista, profesor de Economía y Finanzas, director de la consultora financiera Capital Market Finance. De cumpleaños el próximo lunes, por cierto. Gracias, Eduardo. Por adelantado la felicitación. Un año más. Bueno, mira, yo decía en estos días con mucha responsabilidad que recuerdo cuando a mí me anunciaban un aumento de sueldo y yo llegaba a mi casa contento y le daba la sorpresa a mi esposa y a mis hijos y uno sentía que la vida cambiaba un poco. Hoy en día me atrevo a decir que a más de uno más bien le preocupa cuando hay un aumento de sueldo particularmente decretado desde lo alto del Ejecutivo, sabiendo cómo cada día la inflación es cada vez más fuerte. Al final, ¿cómo cortamos este círculo vicioso? Bueno, el gobierno, Eduardo, viene en un proceso nefasto de indexación salarial, entronizando la inflación en Venezuela. El gobierno se jacta de que ningún país del mundo ha efectuado estos incrementos salariales, obviamente. Ningún país del mundo atraviesa estos niveles de inflación que está atravesando Venezuela. Tenemos la mayor inflación del mundo y con una caída del Producto Interno Bruto el año pasado, cifra del Fondo Monetario Internacional que se la suministra, el BCB, por cierto, del 18%. Estamos hablando que en 3 años el Producto Interno Bruto ha tenido una caída, una disminución del 25% aproximadamente. Si incluimos el año 2017, debe estar en el orden de 35% del acumulado de la caída del Producto Interno Bruto. Este incremento salarial
hay que verlo de dos perspectivas. En primer lugar, el incremento del salario fue 50%, pero si tú lo analizas holísticamente, el ingreso mínimo legal incrementó apenas el 25,3%. O sea que no hay que verlo desde el punto de vista del salario, sino integral, tomando en cuenta el cesta ticket. El anterior ingreso mínimo legal era 200.021 bolívares, ahora actualmente está en 250.531 bolívares. El año 2016, el promedio de la inflación fue alrededor del 16,5%. Para este año estimamos que el promedio de la inflación debe estar en el orden del 22-24%. Para que tengas una magnitud del problema inflacionario que atraviesa Venezuela, un mes de inflación entre el orden del 22 y 24%, Chile 2,7%, Ecuador 1,1%, Bolivia 4%, Perú 3,3%, Paraguay 3,9% y Colombia 5,7%. La sumatoria de estos países 20,7% en un año. O sea que en Venezuela un mes supera el año de estos países. O sea que yo creo que hay que respetar el artículo 320, ya que he visto que han traído varias personas hoy la Constitución. Parece que hoy el programa es en referencia a la Constitución. Y el artículo 320, Soncire, Eduardo y Saúl, indica que en el ejercicio de funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. O sea, aquí no se necesita una constituyente, sino lo que se requiere es aplicar la Constitución. Y el Banco Central de Venezuela sigue emitiendo dinero inorgánico, la maquinita, sin respaldo alguno, y obviamente que esto atiza la inflación en el mercado. Entonces, esta estimación del Fondo Monetario Internacional de 1.134%, estaríamos alrededor de un promedio intermensual del 23,5% aproximadamente, ¿no? Aunque la inflación que publicó el Fondo Monetario Internacional en el año 2016, las cifras no cuadran porque utilizando la metodología actual y vigente del Banco Central de Venezuela, la inflación estuvo alrededor de 520%, no 249% como indica el Fondo Monetario. Eso significa que hubo un cambio de ponderaciones, el INPC, que desconocemos cuáles son las nuevas ponderaciones del Índice Nacional de Precio al Consumidor. Pero, de todas formas, Venezuela con esta inflación galopante, obviamente que cualquier incremento salarial va a quedar rezagado. Hay una máxima en economía que dice que los salarios van por las escaleras y la inflación va por el ascensor. Ahora fíjense, es el gran temor el tema de la inflación para la gente. Y ayer en cadena el presidente hablaba nuevamente de congelar los precios de bienes y servicios. ¿Qué tan factible sería tomar una medida y sobre todo entendiendo que es una medida sobre la medida? Porque hoy hay precios regulados en el país. Doctor Moncada, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, efectivamente, para empezar por lo que dijo Eduardo, en un país normal, con una inflación controlada, como lo que ha dicho mi colega Jesús Cacique, sería motivo de celebración el que aumentaran los salarios. Pero en un país como Venezuela, con una inflación galopante, lo que corresponde es no aumentar los sueldos y salarios, porque lo que va a generar es más masa monetaria inorgánica que va a presionar a mayor inflación. Y en Venezuela lo que corresponde referente a la parte es desmontar el control de precios, el control de cambio y desmontar los controles. Este es un país que tiene control para exportar, control para importar, controles en todos lados, que lo que hacen es generar, uno, corrupción, y dos, de paso no controlan nada, y en un país donde no hay ni producción de bienes y servicios y donde han caído las importaciones, producto de la merma de los ingresos petroleros, pero también por el desastre que se ha manejado en los últimos años, desde que arribó a la presidencia de la República el presidente Chávez, y ahora ha sido la situación peor con el presidente Maduro, donde el nivel de inflación es como lo prevé el Fondo Monetario Internacional, pero además el nivel de importaciones bajó del 2004, que era de 42.000 millones de dólares, a posiblemente en el 2017 a 12.000 millones de dólares. Si esto fuera producto de que sustituimos las importaciones porque en Venezuela estamos produciendo y ahora son bienes que se consumen y se producen en Venezuela, sería muy bueno, pero resulta que por eso es que hay un total desabastecimiento en todos los rubros
que son importantes y en los que no son tan importantes. ¿Por qué? Porque ahora simplemente no nos alcanzan los recursos porque lo que tenemos es muy malos administradores. Yo siempre he sostenido en todos los programas de televisión y radio que me invitan que primero tenemos que arreglar el problema de orden político, porque ninguna de las medidas que las proponga, así sea el Premio Nobel de Economía, las van a aceptar estos señores hasta que logremos por la vía constitucional y democrática y pacífica salir del gobierno del presidente Maduro para que justamente venga un equipo de gobierno que entienda los problemas económicos, que hay muchísimos economistas capaces en este país y en el extranjero y que nos pueden asesorar y que somos suficientemente preparados los economistas venezolanos para hacer un plan de gobierno económico, como me lo explicaba antes de entrar aquí el colega Cacique, y donde más de 150 economistas ya tienen las fórmulas de lo que debería hacerse en el país, pero es imposible implementarlas con este gobierno del presidente Maduro. Fíjense, sin embargo, con esta sequía de divisas, el Ejecutivo, para tratar de resolver el problema de los billetes verdes y de la dinamización del aparato productivo, ha convocado subastas del DICON. El Banco Central de Venezuela ha estado anunciando cómo se han llevado a cabo estas subastas, cómo se han entregado las divisas. Yo quisiera consultarle al doctor Jesús Cacique de qué ha servido este mecanismo, qué tan transparente ha resultado y qué está arrojando finalmente en la economía venezolana. Y yo lo he denominado los experimentos cambiarios, ¿no? El control de cambio y el control de precios entró en vigencia en febrero del año 2003, unos controles totalmente vetustos, arcaicos y primitivos, que lo que ha generado es arbitraje, procesos de corrupción, fuga de capitales y caída de las reservas internacionales que han caído dramáticamente este año hasta la fecha en 950 millones de dólares, la caída de las reservas internacionales. El DICOM, o el nuevo DICOM, ¿no? Porque lo que cambia es el nombre, el gobierno, no sé, próximamente puede ser, si esto no funciona, el TRICOM o Cuatrucom, porque esto únicamente son denominaciones, ¿no? Hasta la sexta subasta, que ayer publicaron los resultados, el acumulado son 153.7 millones de dólares que se han otorgado, ¿no? ¿Cómo vas a reactivar todo el aparato productivo con 153.7 millones de dólares? Eso es un monto irrisorio, exiguo, infinitesimal. Y eso es totalmente falso, que desmontando el control de cambio va a haber una fuerte fuga de capitales, porque las reservas, en primer lugar, las reservas internacionales están en un nivel histórico muy bajo. En segundo lugar, las cash, las en efectivo, están en 1.100 millones de dólares hasta el mes de abril, porque el Banco Central de Venezuela no ha publicado los estados financieros ex post al mes de abril. Entonces, esto de seguir con los controles, mantener genuflexo al sector privado del país. Pero los controles, al final, cuando son vetustos, lo que generan son fuertes desequilibrios, como desequilibrio monetario que estamos viviendo en Venezuela, el cambiario y el fiscal, que este año debemos estar cerrando con un déficit fiscal en el orden de 16,5, 18% del Producto Interno Bruto. Y Venezuela es el único país en el mundo que tiene 4 tipos de cambio. 4 tipos. Si administrar un control de cambio es extremadamente complejo y abstracto, ¿cómo será administrar un país con 4 tipos de cambio? El DIPRO, el DICOM, el innombrable y el de la frontera. Bueno, esto es imposible. Esto es imposible, de verdad, tener un país con un control de cambio que ya hizo agua hace años. Entonces, esto ahí sí soy muy escéptico, no veo la solución con el nuevo DICOM a través del sistema de subasta, que como te acabo de indicar, los montos son exiguos, son muy bajos, sino es ir a la libertad económica, ¿no? Desmontar los controles, ir a una unificación cambiaria. Hay que unificar el tipo de cambio de 10, un tipo de cambio inaccesible. Yo no sé qué venezolano obtiene divisas a 10, ninguno, ¿verdad? Esto lo que ha generado son fuertes distorsiones en Venezuela, procesos de arbitraje y el control de precios que ha generado en consecuencia. El control de precios, lo que ha generado es la mayor inflación del mundo. Aproximadamente la inflación es 4.438% acumulada con la gestión del presidente Nicolás Maduro y altos niveles de escasez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que la visión
del gobierno, obviamente es continuar con los controles y con la constituyente. Tú no puedes ahí tener ningún resultado favorable, porque si tú reúnes a unas personas que comulgan con Marx, que comulgan con Lenin, que comulgan con Mao Zedong, que tienen esta visión primitiva, que comulgan con el Che Guevara, ¿qué puedes ahí salir? Lo que puede salir ahí es una visión primitiva y prehistórica de la constituyente, ¿no? Que el gobierno está promocionando, ¿no? Y que incluso la constituyente no tiene lapso. Eso es lo segundo. Yo recuerdo cuando el presidente Hugo Chávez estableció la constituyente, fueron 6 meses, que hasta el mes de diciembre que hubo el deslave de Vargas, ¿no? Y la gente fue a votar, etcétera. Bueno, esta constituyente no tiene lapso. O sea, per secula seculorum, queda la interrogante cuánto va a durar esta constituyente y va a resolver los problemas económicos. Los problemas económicos no se resuelven con decretos. Ahí está el resultado, Eduardo y Saúl, del decreto de emergencia económica, que incluso el artículo 338 de la Constitución, porque hay que apelar por la Constitución, porque ya que hablan tanto de la Constitución, etcétera, el artículo 338 es muy diáfano, indica que se podrá decretar el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación, y su duración será hasta 60 días, prorrogable por un plazo igual. O sea, se establece un decreto de emergencia económica con una prórroga de 60 días, y ya llevamos 7 prórrogas. ¿Y le ha resuelto usted los problemas económicos? No ha resuelto nada. Incluso el Banco Central de Venezuela, violando el 319, pero eso que tú estás diciendo no ha es publicado interesante, cifras. porque una vez que se dé ese paso, queda indefinidamente en el tiempo la actividad de esta Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes, superiores a cualquier otro. Ese es un tema interesante. Ahora, yo quiero que al regreso, tenemos que ir a la pausa, quiero comenzar por Alejandro Moncada, que ha dicho sobre la necesidad de desmontar controles. Y Jesús Cacique habla de libertades económicas. A mí hubo algo que me impactó en Medellín una vez hablando con un productor venezolano en el área avícola, producción de huevos. Y él dijo algo que a mí más nunca se me va a olvidar, porque me parece una buena herramienta de interpretación. Él decía, mira, en Venezuela es muy difícil producir, es complicadísimo producir, es fácil vender en la medida en que no haya oferta. Aquí te la ponen papaya, aquí es fácil producir, lo difícil es vender, porque hay mucha competencia y eso redunda en mayor calidad y en mayores beneficios de precio para los clientes. Entonces yo a las gallinas mías les tengo que estar poniendo vitamina y les tengo que estar poniendo, y tengo que optimizar la calidad de mi producto. Para mí esa fue una frase de una gran fuerza pedagógica, porque te explica las claves, bueno, para el desarrollo de un país, para la felicidad y el bienestar que tanto, bueno, se cacarea en cualquier carta magna. Entonces, al regreso, yo quisiera que me hicieran una interpretación sobre eso que me dijo un venezolano en Colombia. Regresaremos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Son